En el Señor no hay coincidencias. En el Señor todo Él lo tiene perfectamente planeado. Él es un estratega de estrategas. Adopté la vida de Stu McLaren como mi mentor, aunque me costara $40,000 menos en salario entre el trabajo que dejé y el trabajo que él me daba. Estamos hablando de dos empresarios multimillonarios que hemos aprendido de cómo ellos usan sus recursos para generar impacto. Bienvenidos a un episodio más de Emprende con Propósito Podcast. Somos tus hosts, tus anfitriones, Sebas y Pau. Bienvenidos, estamos muy contentos de estar en este episodio número 10 con ustedes y felices de cada vez leer más de sus comentarios y lo que este podcast está generando en sus corazones, en sus vidas. Así que muy contentos de tenerlos hoy aquí. Hoy vamos a estar hablando acerca de algo que ha sido muy importante en nuestro caminar como emprendedores del reino, y es el haber tenido mentores. Hemos tenido la bendición de verdad de poder contar con mentores increíbles, personas que han afectado la forma en cómo vemos los negocios, la forma en cómo vemos el emprendimiento, cómo hacemos nuestros emprendimientos actualmente, y estamos súper agradecidos con el Señor que hemos tenido esas oportunidades y hemos podido, ¿cómo se dice? Destilar algunos aprendizajes de estas experiencias, estas relaciones que hemos tenido con estos mentores increíbles que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Así es, el poder de un mentor. Yo no sé si tú tienes mentores en tu vida, pero una de las cosas que el libro de Proverbios nos enseña es que en la multitud de consejeros está la victoria, ahí está la sabiduría. Y algo que nosotros hemos aprendido con el tiempo es que es importante tener diferentes tipos de mentores. Tenemos obviamente nuestros mentores espirituales, nuestros líderes espirituales como nuestros pastores o quizás líderes en tu iglesia, pero también es importante para diferentes áreas. Por ejemplo, en el matrimonio, tener mentores. Cuando estábamos en la etapa de nuestros niños pequeños, yo buscaba a mujeres, a mamás a quienes admiraba con niños quizás en una etapa mayor que mis hijas, para poder preguntarles y obtener consejos de las personas que están en esos pasos más, quizás etapas más adelante que nosotros. Y por supuesto, en el emprendimiento, nosotros creemos que el poder de un mentor es tan importante porque no solamente te puede evitar muchísimos errores que quizás ellos han tenido que enfrentar, y esperamos que en este podcast nosotros seamos esos mentores que estamos ayudándote a evitar algunos de los errores que nosotros hemos cometido o quizás algunas de las victorias que hemos obtenido, pero entonces aprendemos de sus errores, pero también nos ayuda como a acelerar nuestros resultados. Así es. Pues vamos a contarles algunas historias, algunos consejos puntuales que hemos tomado de nuestros mentores, y cuando preparábamos, hablábamos con Pau eso, ¿no? De cómo los consejos puntuales que aplicamos, porque ahí está la diferencia, no solamente es conocer, sino aplicar, conocimiento versus aplicación. El que hayamos aplicado esos consejos ha sido de alguna forma responsable en muchas áreas el éxito que hemos tenido en nuestro negocio o el avance que hemos tenido en nuestro negocio, porque aplicamos. Entonces vamos a estar contando algunas anécdotas, algunos consejos y algunos aprendizajes, porque hay cosas que no solamente se aprenden porque nos los dicen, se aprenden porque lo vemos. Así es. Pero antes de entrar a esas cosas que hemos aprendido de nuestros mentores, me encantaría que nos cuentes la historia, porque es una historia súper de Dios, o sea, súper linda, cómo el Señor abrió favor sobre tu vida. Y de hecho estos dos mentores de los que vamos a hablar hoy, que el Señor puso en nuestras vidas para un tiempo como este, están relacionados de alguna manera. Así que, ¿por qué no nos compartís cómo conociste a nuestros mentores del emprendimiento? Que han habido muchos. Pero hemos tenido diferentes mentores, hemos invertido en muchos mentores, pero estos dos han sido mentores de los cuales tuve la bendición de poder trabajar con ellos. Exacto. Que se han sido parte de mi rutina diaria por años, ¿no? El primer mentor es Stu McLaren, es un emprendedor canadiense que lo conocí, yo creo que por casualidad, o mejor dicho, no por casualidad, lo conocí sin estar buscándolo. Okay.
porque yo era parte de un grupo de membresía de una persona, de otro mentor. Es cierto, él fue otro mentor. Uno de los también importantísimos, porque aunque fue nunca el lo que, conocimos así como tan de cerca como no, es tú. pero como se dice, como que ignited algo en nosotros, se Encendió. encendió el deseo del emprendimiento, del liderazgo. Quizás fue el primer mentor que abrió la posibilidad en mí de los negocios digitales. ¿Y quién fue? Michael Hyatt. Michael Hyatt, una persona que yo admiro muchísimo por muchísimas razones, pero era parte de su membresía. Compré sus cursos, compré sus libros, compré sus entrenamientos. Y dentro de su membresía, que se llamaba Platform University, estoy hablando de hace unos 10 años atrás, más o menos, o más, en una época donde Michael estaba delicado de salud, donde se ausentó del negocio por unos meses, vi como este joven, o parecía joven, empezó a tomar como un rol más protagónico dentro de la membresía, enseñando, liderando, mentoreando a otras personas. Y conecté muchísimo con su forma de ser, con su carisma, y de a poquitito empecé a averiguar quién era esta persona. Bueno, se llamaba Stu McLaren, y cuando hice mi Google search me di cuenta que era canadiense y que vivía supremamente cerca de donde nosotros vivíamos, pero en un pueblo donde era súper pequeño y donde en ese tiempo yo tenía clientes, yo tenía un trabajo corporativo donde le vendía a empresas, y este pueblo tan pequeño, yo le vendía a una empresa muy grande. Yo dije, mis clientes de esta empresa probablemente lo conocen. Entonces yo recuerdo, estoy hablando como del 2015 o 2014, por ahí, como yo anoté en mi to-do, en mi agenda, buscar una estrategia para conocer a Stu McLaren. Imagínate, Sebas, todo estratega, ¿no? Y para darles contextos, si estuvieron en el reto Misión 414, yo conté la historia de cómo hubo momentos en mi trabajo corporativo, en esa montaña rusa de emociones, donde me sentía bien en el trabajo y a veces que quería dejarlo totalmente. En uno de esos momentos donde quería dejarlo totalmente, donde veía la oportunidad de los negocios digitales, inspirado por Michael Hyatt, y después el haber sido como contagiado del carisma de Stu McLaren, dije, no, tengo que conocer a Stu McLaren. Esta va a ser la persona que me va a ayudar a dejar mi trabajo y a hacer algo digitalmente. Que me parece muy de Dios cómo conectaste con él, porque cualquier persona puede decir, bueno, ¿quién es este? Y ya, sí, oh, ok, chévere. Pero hay veces que Dios te pone en el corazón como que hay personas con quien ellos hayan gracia con nosotros, como que nos gusta, nos agrada escucharlos, no sé, hay algo. Y el Señor quizás ahí te llevó a decir yo quiero conocerlo y quiero aprender y buscar esa estrategia. Así que solo quería anotar eso, que me encanta Sí. cómo Dios, eso viene de Dios. Y para ese momento, cuando lo investigué, yo quería ver, ok, ¿qué producto tiene que yo pueda comprarle y puede convertirse en mi mentor? No tenía absolutamente nada. Entonces, la estrategia fue conocerle, hacer algunas preguntas, invitarlo a tomar un café, y de hecho eso fue lo que yo hice. Le mandé un mensaje diciéndole que me encantaría hacerte unas preguntas, tomarme un café con vos. Pero eso fue un año y medio después que Sí, me sí. escribí esa tarea Aparecía en la todas agenda. las semanas, ¿no? Bueno, una agenda digital todas las semanas, todos los domingos, cuando yo hacía mi review, mi revisión de la semana y de mis tareas, me saltaba a esa misma hora buscar una estrategia para conocer a Stu McLaren. Por un año y medio, ¿Él sabe esa historia? sí, todos los domingos yo le daba snooze, apagar a esa recordatorio, esa ¿Cuántos de notificación. ustedes tienen una notificación que les sale cada semana y es hora, quizás el Señor diciéndote, es hora de hacer algo al respecto? ¿Por qué cuando lo Tomé hiciste, acción. cuando tomaste acción, qué pasó? Le mandé ese mensaje, quiero hacerte unas preguntas, quiero tomarme un café contigo. Bueno, como a la semana me respondió que eso ya fue una victoria, que Un me haya milagro. respondido una victoria, que me dijo, aprecio mucho tu mensaje, tu tiempo. Yo no tengo tiempo. Para un café, sí, No ¿no? tomo café. Bueno, después me di cuenta que él no tomaba café y no hace ese tipo de reuniones con personas porque Claro. es una persona muy ocupada. Sin embargo, el Señor
dio gracia y me escribió, justo estoy grabando una serie de videos, voy a lanzar algo y estoy grabando para ese lanzamiento y me podría venir bien unas manos voluntarias extras para ayudar en el set de O grabación. sea, imagínense el Señor en esto. Este episodio yo creo que se debería llamar Milagros, porque yo digo, ¿quién ni conociendo a alguien, o sea, que te están diciendo, me gustaría tomar un café contigo, se le ocurre en su mente decir, bueno, quizás le debería decir que venga y me ayude con eso, o sea, como voluntario, o sea, ¿de dónde sale eso? Solo son cosas de Dios. Dios es bueno. Y bueno, tuve esa oportunidad que de hecho esa fecha no me la olvido porque fue una fecha importantísima para ambos. Sí. Fue el 3 de junio del 2016. En ese día yo creo que nacieron varias cosas en nuestra vida. El mismo día. El mismo día. En ese día yo estaba aquí en Canadá, tú estabas en Atlanta, tú estabas como speaker, como oradora de un evento grande de mujeres. Era un evento, yo me acuerdo con tanto orgullo porque como no pude ir contigo, yo en ese momento tenía prohibida la entrada a Estados Unidos, pero gracias a Dios de que hubo una transmisión online de ese evento y habían como 800 mujeres y con tanto orgullo yo estaba viendo eso y ahí nació algo importante para ti que fue el inicio de Ama su Palabra. Y para mí acá, a miles de kilómetros de distancia, nació el deseo de emprender digitalmente. Me conmueve tanto esto porque yo digo, el Señor es tan lindo, el Señor está en nuestro futuro, ¿verdad? Y Él ya sabía, el 3 de junio es un día especial para mis hijos porque es como que Él nos estaba entrando en una nueva etapa, ¿verdad? En una etapa donde Sebas iba a empezar a caminar en su propósito como emprendedor. Saben la historia, él ya estaba cansado de su trabajo y este fue el primer paso que Dios le puso en su camino para buscar una salida. El Señor le estaba trayendo una salida a su trabajo corporal, corporal, ¿se dice? Corporativo. Y para mí era un emprendimiento, un ministerio con Ama su Palabra, porque esa noche hablé con Carolina, que fue la cofundadora junto con nuestra pastora Natalia, pero ella me dijo, hagámoslo. O sea, de ahí nació la idea de lanzar Ama su Palabra, pero lo más lindo es que el Señor individualmente nos estaba como dirigiendo, pero eventualmente era algo que Él quería juntos para nosotros. Entonces yo solo sentí decirles que en el Señor no hay coincidencias, en el Señor todo Él lo tiene perfectamente planeado. Él es un estratega de estrategas y el Señor está como emocionado que tú algún día puedas ver cómo todos esos pasos, todas esas como un rompecabezas que Él va moviendo las piezas para que Él se glorifique en tu vida y para que tú seas bendecido. O sea, Él es un buen padre y me encanta ver la mano del Señor ese día sobre nosotros. Es hermosa la historia, también estoy conmovido. Pero bueno, avancemos porque si no se va a hacer de 2 Bueno, horas este episodio. Eso fue un milagro, Eso ¿verdad? fue un milagro. Y historia corta, empezaste a voluntariar la primera vez ese día, Esa pero fue la después... primera vez que le serví de voluntario a Stu, pero por los siguientes 18 meses continué siendo voluntario en ciertas ocasiones. Sobre todo cada vez que él hacía un lanzamiento, yo estaba detrás de escena o contestando emails o ayudándolo en el lanzamiento o en una de las ocasiones, una parte de la oferta que hizo fue algo presencial y me invitó para que lo ayudara en Toronto y ya después me invitó, antes de contratarme me invitó a Dallas, me llevó a Dallas para ayudar para otro lanzamiento. ¿Con Stu fuiste a África? O sea, sí. Chicos, imagínense eso, es que tenemos que darle gracias a Dios por esos milagros, esas personas especiales que Él pone en nuestro camino, porque si hay algo que van a escuchar como un tema en nuestra vida es la gracia y el favor de Dios, porque no hay otra manera. No hay otra manera. Entonces termina siendo Sebas contratado y trabajaste para Stu. Ya después de 18 meses, mientras aplicaba todo lo que aprendía de él en el negocio de Mis Letras Lindas, ya nos permitió ese ingreso
que entraba de mis letras lindas el dejar mi trabajo corporativo y ir a trabajar con Stu por una diferencia en el salario significativa. Y el Pero propósito era que aprendiéramos de los emprendimientos digitales. Aceptaste ese trabajo para poder estar bien de sí, cerca aprendiendo de un emprendedor digital. hablando del tema Sí. de este episodio, adopté a la vida de Stu McLaren como mi mentor, aunque me costara $40,000 menos en salario, porque esa fue la diferencia salarial entre el trabajo que dejé y el trabajo que él me daba. Pero sabía que lo que iba a aprender Mm, trabajando con él sobrepasaba lo que estaba dejando de ganar en mi trabajo corporativo. wow. Y trabajé con él por 2 años, o sea, en total fueron 4 años o 3 años y medio, 1 año y medio como voluntario, 2 años trabajando como parte de su equipo, como director de relaciones. Era su agente, su Gestor de gerente o afiliados. gestor de afiliados. Ujú. Y eso es importante, porque como Exacto. gestor de afiliados, eh, tuve la oportunidad de ir a diferentes eventos, a viajar a diferentes lugares, ir a África. Y como parte bueno, como parte del viaje a África conocí a otra persona que admiro muchísimo, que se llama Pete Vargas. Es una persona muy influyente, de muchísimas conexiones, que es cristiano. Y en África conectamos mucho con mi testimonio y con el amor que ambos tenemos por el Señor. Cosa que después de que llegamos del evento de África, él empieza unas reuniones de oración todos los lunes con emprendedores de muy alto calibre. Yo no tenía nada que hacer ahí, pero por gracia y favor, nuevamente el Señor abriendo puertas, me invitan a ser parte de estas reuniones de oraciones y, y bueno, empiezo a tener una amistad con Pete Vargas más cercana. En uno de los eventos a los que viajo como gestor de afiliados de Stu, voy a San Diego. Y en San Diego, Pete Vargas tenía un evento que él hace todos los años, alquila un yate, invita a 100 emprendedores, Solo 100. solo 100, y en ese evento me invita, y cuando yo voy Bueno, invitó a caminando, Stu, pero Stu no podía ir, Stu creo. no podía ir, Sí, entonces me invita a mí. sí. Y cuando me dirijo al puerto para embarcar el yate, habían cantidades de personas afuera del barco, pero Queriendo yo te entrar. diría por ahí unas 300 Wow. para que solamente entraran 100. Entonces entraron todas las personas y yo dije, bueno, ya no entré. Hay demasiadas personas importantes acá. Me estoy literalmente dando la vuelta, yéndome para al hotel o donde sea que iba a ir, cuando siento a Pete Vargas que me agarra del hombro y me dice, no, vení para acá. Wow. Y me lleva al barco, al yate, y soy la última persona, el último invitado que entra a ese barco. Wow. Y había una silla disponible en todo el Ok, lugar. escuchen esto, que esto es milagro nuevamente. Solo una silla disponible, sos Solo, el o último en el sea, pude haberme bote. sentado en cualquier lugar, Sí. pero la silla que tenía disponible era al lado de Suset y Pedro Adao. Que en ese entonces es la primera vez que los conozco. Tenía Nunca había idea quién es. escuchado de su nombre, de qué hacía, de sus resultados, nada. Estamos hablando de principios de febrero del 2019. Wow. ¿Ok? Bueno, Y él es nuestro segundo mentor. él es el primer Sí. mentor que vamos a hablar es de Stu. El segundo mentor que vamos a hablar es de Pedro Adao, que lo conocí gracias a Stu milagrosamente, en ese yate, al haberme sentado en la única silla disponible. Y algo que queremos que sepan es que estos dos mentores son totalmente diferentes. Bueno, sabemos que Pedro Adao también ama al Señor y tiene el mensaje tan poderosamente dentro del reino de Dios. Y Stu es una gran persona que la verdad habla mucho, o sea, nos deja mucho a los cristianos que decir, porque creo que es mejor cristiano que muchos de nosotros, Y ¿ok? no es Y cristiano. no es cristiano. Sin embargo, hemos aprendido tanto de ellos y de eso se trata este episodio. Queríamos contarles bien la historia porque es tan increíble, pero nosotros aprendimos 3 cosas de 2 diferentes mentores totalmente opuestos. Y lo primero es que aprendimos de sus consejos. Pero no solamente, esto suena como que, claro, aprenden de sus consejos, pero Sebas dijo algo al inicio.
cuando hablábamos de, bueno, ¿y cuáles son los consejos más importantes que estos dos mentores nos han dado? Caímos en cuenta que son los consejos que aplicamos. Los consejos más poderosos que ellos nos dieron fueron los que nosotros implementamos en nuestra vida. Por eso fueron poderosos, por eso tuvieron un impacto en nuestras vidas. Así que si tú estás aquí, lo que sea que escuches de un mentor, ya sea un mentor en tu vida espiritual, un mentor en tu matrimonio, un mentor para tu emprendimiento, aplica el consejo que ellos te están dando, porque solamente al aplicar cuando hay transformación. Y los primeros dos consejos bien nos dio Stu y nunca los olvidamos, y de hecho se los hemos compartido a otros emprendedores que están empezando. ¿Cuáles fueron esos dos? Y esos dos consejos me los dio el 3 de junio del 2016. El primero fue don't go into it, grow into it, que significa no te tires de una a tu emprendimiento, crece en el emprendimiento. Y eso fue a partir de mi deseo de decirle a Stu, quiero renunciar a mi trabajo, me quiero dedicar 100% a esta idea de negocio, porque hasta ese momento era solamente una idea, no estaba nada establecido. Y él me dijo, don't go into it, no te tires a esa idea, ve creciendo en esa idea. Y fue algo súper valioso, porque crecimos en esa idea, y eso fue lo que nos permitió que 18 meses después pude dejar mi trabajo corporativo para irme a trabajar precisamente con él. El segundo consejo que nos dio, o que me dio en ese día, fue el enfocarnos en crecer una lista de correos, una lista de una audiencia. Sobre todo para poder llegar a tener un negocio digital, necesitamos hacernos conocer. Y él me dijo, enfócate en crecer tu lista, en crecer tu audiencia, y implementamos diferentes estrategias para crecer esa lista, esa audiencia, especialmente cuando estamos hablando de 2017, era alrededor de Para Siempre Juntos, nuestra comunidad de solteros que están comprometidos o recién casados. El otro día me salió un lead magnet, como un ebook, un pequeño recurso que creamos en base a eso, a crecer nuestra lista, y fue muy lindo porque de ahí tomamos otros mentores de creación de cursos como Amy Porterfield. Bueno, de ahí salieron otros consejos, seguimos aprendiendo, pero eso fue uno. Yo recuerdo que él también nos dijo, it doesn't have to be perfect. You don't have to get it perfect, you just have to get it going. Como no tiene que estar perfecto, solo avanza, solo sigue. No busques la perfección, solo avanza. Eso es como la esencia. Y nosotros se los hemos compartido aquí en episodios pasados, como la segunda vez, Para Siempre Juntos nos demoramos 1 año, Mis Letras Lindas lo lanzamos en beta, nada creado. Entonces tomamos e implementamos ese consejo perfectamente. Ahora, con Pedro fue súper puntual, porque deja Seba su trabajo con Stu, nos lanzamos, esto es justo cuando está empezando COVID, hablamos con Pedro y le contamos qué es lo que estamos pensando, y él nos dice, hagan un reto. Ese fue el consejo, hagan un reto. ¿Y qué fue los resultados? Ese fue el reto. Ese reto cambió nuestra vida. Exacto. El reto de Letras Lindas Challenge, que lo hicimos un par de veces, cambió nuestra vida en cuanto a los ingresos que generamos, y cambió nuestra vida el impacto que generamos. Fue cuando realmente nos dimos cuenta de lo que es posible alcanzar a las personas. Entonces, 3 consejos específicos aplicados y que nos sirvieron muchísimo para cambiar nuestra vida y nuestros negocios. Eso fue de lo que nos dijeron. Exacto, pero también aprendimos de algo más, y es de la conducta de cómo trabajaban. Aprendimos por lo que nosotros veíamos también. No solamente las palabras, aprendimos de sus palabras, sus consejos, sino también aprendimos de sus conductas y sus hechos. Sus acciones. Esto es poderoso porque ambos son emprendedores que trabajan súper, con excelencia en todo lo que hacen. Y la verdad es que de Pedro hemos aprendido el trabajo duro. Pedro es un hombre que no para, es imparable, tiene muchas ideas, siempre muy visionario. Muy visionario, sí. Y nosotros, yo creo que como latinos tenemos también como ese ADN de trabajar duro, pero aún más trabajando con Pedro hemos aprendido eso. Ahora con Stu aprendimos, me encanta este tema de los non-negotiables. ¿Quieres compartir qué es un no negociable? No negociable es algo que él dice, yo no hago las cosas si no están de esta forma. Por ejemplo,
él tiene la filosofía de que su negocio debe trabajar para él y no él para el negocio. O sea, él tiene una ética laboral supremamente fuerte también. Él es muy productivo en las horas que le dedica al trabajo. Está sentado, trabajando, enfocado, nada lo distrae, es disciplinado y es efectivo. Pero a la misma vez, él ha construido en sus 168 horas que tiene a la semana un espacio importante para las cosas que a él le gustan, que en su caso es la familia. Él camina a sus hijos Al colegio. todos los días, los va a buscar, va a todas las competencias. La hija hace equitación, el hijo está compitiendo a nivel nacional. De hecho, hace un par de semanas quedó campeón nacional. El niño creo que tiene 11 o 12 años de jumping, de saltar a cuerdas con todas piruetas y eso. Y viajó a la otra punta del país para estar ahí con su hijo. O sea que esas cosas son no negociables para él. Puede haber un lanzamiento que de hecho me parece súper interesante. Competencia de su hijo Sam sucedió en Saskatchewan, Canadá. Y él no se dio cuenta que durante el lanzamiento. Entonces, ¿qué hizo él? Fue a ver la competencia y se llevó sus cámaras y pagó pasajes a su equipo, y el equipo a la noche hacía el lanzamiento en un Airbnb porque él no se iba a perder, la competencia de su hijo. Entonces son cosas no negociables y que no solamente ellos decían con sus palabras, ¿no? Mi familia es más importante que mi trabajo, sino nosotros lo vimos por sus hechos. Así que aprendimos de cómo ellos trabajan y su conducta. Pero lo último que aprendimos, que es muy poderoso, porque estamos hablando de dos empresarios multimillonarios. El hecho que nosotros tengamos el privilegio de haber trabajado de cerca con ellos es increíble, porque hemos aprendido de cómo ellos usan sus recursos para generar impacto. Ambos, algo que tienen en común es su generosidad. Total. Y hablamos de que Stu no es una persona que profesa la fe. Sin embargo, soy testigo de primera mano de cómo en África han construido, él y su esposa, hasta el momento en que yo fui, 13 escuelas en África. Y la razón por la cual yo fui a ese viaje era porque tenían que abrir 2 de las escuelas que ellos construyendo. O sea que su generosidad es increíble. Y ellos vieron como los negocios digitales les permitían tener ingresos para vivir una vida muy cómoda, pero también para poder tener un impacto muy grande. Y Pedro también, con sus recursos, compartir lo que él pudo hacer en el día de... por ahí 2 años atrás, hubo un evento en Portugal, único en la historia de la iglesia en 500 años, que fue cuando se reunió la iglesia católica y la iglesia protestante en un solo lugar. Hasta el Papa estaba ahí, y se necesitaba el estadio del equipo Benfica. Y la persona que estaba organizando este día de unidad entre los católicos y los cristianos estaba buscando quién podía apoyar alquilando este estadio, y Pedro dijo, yo lo pago. Y eran decenas de miles de dólares. Yo creo que su inversión fue hasta de 6 cifras de generosidad, porque vio el impacto que esto iba a tener, un impacto eterno, un impacto de reino. Amigos, en este episodio estamos aprendiendo de mentores, y estas son las 3 cosas que nosotros aprendimos de 2 grandes emprendedores a quienes admiramos mucho. Aprendimos de sus consejos, de sus palabras, aprendimos de sus hechos y su trabajo, su ética laboral, y aprendimos de cómo utilizan sus ingresos para generar impacto. Y queremos terminar preguntándote a ti, ¿tienes mentores de los cuales tú puedes aprender de estas 3 cosas, de su generosidad, de sus palabras, de sus hechos? Mira que 1 Corintios 11:1, Pablo le dice a la iglesia y a Timoteo, sed imitadores de mí, en este caso a los de Corintios, le dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y después en 1 Timoteo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta,
en amor, en espíritu, fe y pureza. Y esa vendría siendo la siguiente pregunta que queremos hacerles. ¿Cómo tú estás siendo digno de imitar para otros? Tu manera de hablar, los consejos que tú das, la manera que tú trabajas. Oye, tu ética laboral puede ser un ejemplo a las personas que te rodean de cómo tú vives el reino de Dios a través de la excelencia con que tú trabajas. Así que si eres un emprendedor del reino, quieres ser un emprendedor del reino, 2 cosas: obtén o consigue un mentor digno de imitar y conviértete en un mentor digno de imitar. Esperamos que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Déjanos saber en los comentarios qué te hizo pensar y quizás déjanos saber quiénes son tus mentores para que podamos nosotros también empezar una conversación contigo a través de estos medios de comunicación. No te olvides suscribirte al canal. Oye, y si tú estás aquí y dices, yo quiero aprender más, quiero poder descubrir quizás mi propósito, cuál es mi asignación dentro del reino de Dios, tenemos recursos gratuitos disponibles para ti. Revisa el enlace aquí debajo del video para que puedas seguir aprendiendo con nosotros. Muchísimas gracias por haber visto este episodio. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana en Emprende con Propósito Podcast.